Shalom, shalom, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Espero que todos se encuentren bien. Y, queridos hermanos, en lo que van entrando a la página, vamos a empezar por hacer un recordatorio de lo que estuvimos mirando en Hechos, capítulo 2 y el estudio número 3, y estuvimos mirando un recuento de la doctrina de los apóstoles y cómo era que ellos estaban conviviendo después de haber tenido un arrepentimiento. Y aunque no miramos en esta sección, lo que te voy a mencionar es un recuento de el estudio completo. Y recuerda, en Hechos de los Apóstoles, la Torá viviente descendió en cada corazón y escribió la ley que tenían en su mente por conocimiento, la escribió en sus corazones. Y teniéndola en sus corazones, ellos podían obedecerla. Ahora, en Génesis capítulo 2 encontramos cómo Adán y Eva estaban delante de la presencia del eterno Dios de Israel. Estando en la presencia del eterno Dios de Israel, la misma Torá viviente, ellos, querido hermano, querida hermana, ellos disfrutaban de la presencia del Eterno porque no había pecado, ni Adán ni Eva. Pero en cuanto pecaron, dejaron de estar en la presencia del Eterno. Pero en Hechos 2, después de que ellos vuelven ya no solo a tener el conocimiento, sino que ahora se cumple la profecía de Ezequiel, de Jeremías 31, versículo del 31 al 34, que dice que se hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Y al hacer ese nuevo pacto, querido hermano, Dios dice que pondrá la ley de Dios, la ley, la Torá que se hizo carne, en sus corazones. Ya no solamente se tendría el conocimiento, sino que ahora se podría tener en el corazón para obedecerla. Y ellos por esa causa, porque tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, por esa causa ellos estaban compartiendo unos con otros y la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque tenían la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? En ese estudio de Hechos capítulo 2 y en la parte 3 encontramos que la ley era la doctrina de los apóstoles, en la cual se encuentra, como explicamos, más bien como comentamos, la ley de la restitución. Y el día de hoy, queridos hermanos, vamos a estar mirando Hechos parte 1, Hechos 3 parte 1, que vamos a estar leyendo de Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 11. Y vamos a empezar. Después de dar la lectura de la escritura, vamos a ponernos en las manos del Dios eterno. Dice, Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 11, dice el versículo 1.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. 4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 8. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Jehová Dios. 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había pasado. 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Señor, bendito es tu nombre, Padre eterno, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, bendito Rey, a ti, Señor, que nos has dejado tu Torah, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que esa palabra, Señor, que tú, Señor, nos dejaste, la cual, Señor, estamos leyendo, Señor, y hemos creído, Señor, en ella, Señor. Penetre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor, y nos haga entender, Señor, el propósito, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este día, Señor, empecemos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, a, Señor, examinar nuestras vidas, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, en cada mente y en cada corazón, Señor, y llévanos cautivos, Señor, por medio de tu rúa, Señor, de tu espíritu, Señor, a la obediencia. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, bendito Rey. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, aleluya, queridos hermanos. Espero que hayan entendido el estudio pasado, queridos hermanos, ya que no me escribió nadie. Pienso que quedó claro. Si les da pena, escríbanme así sin que nadie vea. Pero no se queden con las dudas, queridos hermanos, ya que el que duda no avanza. Y les voy a platicar una historia antes de entrar en el estudio. Hace algunos años hubo una familia que nos pidió que oráramos, que lleváramos a estudio a ese hogar y que oráramos por el hogar, por la familia. Y fuimos, me invité, según yo, a la persona más capaz y a la persona que miraba yo más centrada, más madura en las escrituras. Yo pensaba, decía yo, no, con este
seguro que si hay algún espíritu lo vamos a echar fuera. Fácil, así pensaba yo. Entonces me invité a la persona, llegamos, dimos el estudio y a la hora que nos invitaron a que pasáramos a orar porque había manifestaciones, el hermano que me acompañó en esa ocasión me dijo y les dijo a los demás, no, es que ya nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque escuchó que había manifestaciones y que eran lo que hacían esas manifestaciones. Y tuvo miedo. Así que, querido hermano, que no te dé temor de preguntar por qué. Porque aquel que se miraba una persona madura en el Evangelio no se estaba dejando usar por Dios. Y si tú estás escuchando, pero te quedas con dudas, lamentablemente no vas a tener una madurez espiritual. Recuerda, en estos estudios es para que todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, estemos aprendiendo constantemente y estemos evaluando nuestras vidas, no juzgándonos, no, sino animándonos y exhortándonos para que tengamos un crecimiento espiritual. Ahora vamos a entrar en el estudio. Dice Hechos 3:1 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué es la hora novena de la oración? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la hora novena de la oración? Bueno, pues, queridos hermanos, como lamentablemente en la mayoría de las iglesias, probablemente no en todas, porque posiblemente haya por allí alguien que está sirviéndole al Eterno Dios de Israel. Y, queridos hermanos, probablemente se haya enseñado ya cuál es la hora novena y qué significan estas horas. Éxodo 29, del versículo 38 al 39, lo vamos a leer. El 38 y 39 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahora, acá no encontramos horas, pero todo se refiere a los sacrificios que se hacían en el tabernáculo o durante el tiempo que había templo. En Primera de Reyes 18, el versículo 35 y 36 y hasta el 37 dice de la siguiente manera. Versículo 35 de 18 de Reyes, Primera de Reyes 18, dice: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios, Yeshua, salvación en Israel, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Queridos hermanos, Primera de Reyes 18, el pueblo estaba apostatando, estaban adorando, y lo vamos a decir de esta manera, estaban adorando a la Virgen de Guadalupe y a todos los santos católicos, porque esta porción bíblica está hablando de la transgresión de todo Israel que estaba cometiendo durante los tiempos del rey Acab. Cuando, tiempo después del rey Acab, se levantó el profeta Oseas y promulgó, aún en los tiempos antes de que se llevara a juicio el rey Acab, promulgó el juicio que se venía contra el rey, cómo moriría el rey y su mujer, y el desposorio, la carta de divorcio que se le daría al reino de Efraín. Así que, querido hermano, durante este tiempo Elías se levantó, vinieron todos los profetas de Baal, que hoy en día serían todos los sacerdotes católicos romanos, y todos los que se dicen profetas o apóstoles y aún pastores, y se juntaron a clamar por Dios. Y aquellos hombres dice que se cortaban y la sangre escurría, y gritaban, y, queridos hermanos, Dios, su Dios de ellos, no les contestó. Pero a Elías, llegándose el sacrificio de la tarde, que es la hora novena, él se levantó y clamó al eterno Dios de Israel que mostrara su poder, y Dios se manifestó y mostró al pueblo quién era Dios. Estas horas, queridos hermanos, las horas de los sacrificios, es donde Dios se ha manifestado con sanidades. Es donde Dios ha hecho grandes maravillas y milagros. Por si esto fuera poco, a la hora tercera es la hora del sacrificio donde el Mesías, Yeshua, fue crucificado. Ahora, ¿es la única parte donde encontramos esto? Querido hermano, Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Jehová su Dios, como lo solía hacer antes. Muchas veces, antes de seguir adelante, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque oraba durante las 3 vigilias del día. A las 6 de la mañana, la hora primera. A la hora tercera, las 9 de la mañana. Y a la hora novena, las 3 de la tarde. Él oraba de esta manera porque eran las horas de las vigilias. ¿A qué horas estás orando tú, querido hermano, querida hermana? ¿Será que has recibido respuesta a tus peticiones? ¿En qué hora estás orando? Es muy importante que tú y yo conozcamos a qué horas debemos de orar, porque te imaginas que Pedro y Juan y todo el pueblo que estaba buscando a Dios, y hay 2 tipos de pueblo que iban al templo, estaban los que tenían costumbre y los que tenían a Dios en su corazón, y ahorita lo vamos a mirar
más adelante. Pero, aunque todos ellos sabían la hora del sacrificio, la de la oración, no a todos se les contestaba, porque no todos tenían a Dios en su corazón. Pero recuerda, Pedro y Juan, en Hechos 2, fueron ellos llenos junto con aproximadamente 120 personas que estaban festejando la fiesta de Shavuot. Ahora, Daniel 9, 20 y 21, mira lo que dice. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino con presteza a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué horas es el sacrificio de la tarde? Ah, ya ves, exactamente, a las 3 de la tarde. Apréndetelo, querido hermano, porque es a la hora que debes de interceder por aquellos que no han querido venir al Evangelio. Es entonces cuando Dios contesta en las horas de vigilia. Ahora, encontramos entonces y estamos explicando que en estas horas eran las horas de sacrificio. Por ejemplo, para los romanos hay horas de sacrificio que son horas de vigilia durante la noche. Y aunque no vamos a leer las citas, si puedes anotarlas, anótalas para que mires. Mateo 14, 25 es la primera vigilia. Marcos 6, 48, la segunda vigilia. Y Marcos 13, 35. Lucas 12, 38. Todos estos pasajes no son bastantes, pero si los leemos nos llevaríamos más o menos como unos 20 minutos, creo yo, explicando. Estos hablan de las vigilias de la noche. Y lo anterior muestra lo que dijimos de Éxodo 29 y Daniel y Primera de Reyes, muestra la hora del sacrificio, ¿sí? Unas son para orar, para estar vigilantes, y otras son para presentarte tú como sacrificio. Por ejemplo, Daniel estaba intercediendo por todo su pueblo cuando estaban en Babilonia, cuando se cumplieron los 70 años después de que fueron llevados al cautiverio babilónico, y él estaba intercediendo delante de Dios para que su pueblo regresara a Jerusalén. Estaba pidiendo perdón por su pueblo y estaba derramando, dice, su alma. Querido hermano, muchas veces nosotros oramos muy forzosamente. Decimos, Señor, fíjate que mi hijo y mi hija no quieren escuchar. Señor, fíjate que mi marido y mi esposa no quieren escuchar. Ayúdame, Señor. Y ya se acabó tu oración. Dios quiere conocerte en la intimidad, quiere que tú le abras tu corazón. ¿Por qué? ¿Cómo te va a conocer Dios? ¿Qué propósitos tienes si tú no abres tu corazón? ¿De qué manera? Queridos hermanos, hoy muchos alrededor del mundo, y no hay temor de decirlo,
Muchos alrededor del mundo no son llamados por Dios. Así es, no son llamados por Dios. Muchos otros son llamados por Dios, pero no se apartan. Y algunos que son llamados por Dios, que se apartan para Dios y abren su alma y su corazón delante de Dios, sienten un deseo por servirle a Dios, y aún sin experiencia y sin tanto conocimiento, Dios hace obras, grandes maravillas por medio de ellos. Pero ¿por qué te digo que muchos no son llamados por Dios? Bien, en Pedro, querido hermano, Pedro empezó negando a Dios, a Yeshua. Lo negó 3 veces cuando fue entregado. Hoy en día, si alguien entregara al Mesías, o de otra manera explicándolo, muchas veces hay personas que van, predican una vez, les da pena que los miren a las personas que saben más y les da miedo orar por los enfermos. Aunque ellos están sintiendo en sus corazones orar por los enfermos, no lo hacen. ¿Por qué? Muchos de los males son causa de que no se han perdonado. Uno que no es llamado por Dios y no es usado para hacer sanidades, porque no las hace el hombre sino Dios, es por falta de perdón, ya sea hacia alguien que lo haya ofendido o hacia sí mismo. Así es. Muchas veces las personas quieren servir a Dios, pero no son llamados porque no pueden perdonar. Pablo era un perseguidor de la iglesia, querido hermano, y él tenía el conocimiento, pero no había perdonado, no se había perdonado ni aún él mismo. Muchas personas quieren ser usadas por Dios hoy en día, y me incluyo yo también, pero no estamos dispuestos a perdonar. Tú, querido hermano, ¿estás dispuesto a perdonar? La Escritura dice que el que quiera ser perdonado debe de perdonar. ¿Será que tú estás dispuesto a orar por aquel que te ofendió? ¿Por aquel que te robó? Decirle, no te preocupes, mira, te perdono la deuda. Te perdono. Y lo pones en oración delante de Dios para que Dios trate con él. Es muy difícil y nadie que no haya perdonado a alguien puede hablar de esto. Querido hermano, tengo a 2 personas que tuve que perdonar para que Dios me perdonara. Y lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Cuando yo me perdoné a esas personas y Dios trató con esas personas. A una de ellas que andaba en el narcotráfico, y no me da pena decirlo, Dios trató con ella y empezó a buscar a Dios. Otra persona fue a parar a la cárcel cuando empezamos a interceder por él. Y,
querido hermano, Dios trató con él a tal grado que sus familiares hoy en día lo escuchan clamar a Dios todas las noches. Y aunque no todos permanecen, porque no se sujetan a la voz de Dios, Dios hace la obra. ¿Para qué? Para que miren aquellos que están intercediendo, aquellos que son llamados, que Dios hace la obra, mas aquellos que se llenan de odio en sus corazones y que no pueden perdonar ni al que los ofendió y ni a sí mismos se pueden perdonar. Queridos hermanos, hay muchas enfermedades, hay muchas maldiciones que por falta de perdón llegan a las vidas de las personas. Ahora, vamos a estar mirando que, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Todo aquel que está al frente de un púlpito, se llame cristiano, y más que nada se llame restaurado de entre las naciones en este tiempo, porque el cristianismo que está en el cristianismo quiere entrar al milenio, pero no quiere ser restaurado, ya que en el milenio aquel que sea con un corazón al igual del Eterno entrará, pero aquel que venga y se restaure festejará las fiestas del Eterno. Y querido hermano, muchos se engañan hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y lo que hay en nuestras almas. Por ejemplo, dice que Juan y Pedro le pidieron, Hechos 3, versículo 3, que los mirara a los ojos. Yo te puedo decir que no hay una sanidad sin que las personas tengan fe. ¿Qué es fe? Por ejemplo, este varón obedeció. En Hechos 4 dice que él estaba esperando, estaba atento para ver qué es lo que le iban a dar, qué es lo que iba a recibir. Dice Hechos 5. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, dice. Queridos hermanos, tenía ¿qué? Esperanza. No había perdido la esperanza. ¿Sí? Estaba ¿qué? Humillado. ¿Delante de quién? De los que podían dar. Él esperaba dinero. Hay algunos que hoy en día les piden y dan groserías, malas palabras, ¿sí? Y cada uno da lo que tiene en su corazón. ¿Qué es lo que estaban compartiendo en Hechos 2:42? La doctrina de los apóstoles y se regocijaban. Y ellos tenían a Yeshua en su corazón. Pero tú y yo, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Malas palabras? ¿Adulterios? ¿Fornicaciones? ¿Qué es lo que hay en tu corazón?
cualquiera que esté enseñando o que esté recibiendo, debe de meditar qué es lo que hay dentro de su corazón. Vamos a aprender mucho sobre esto hoy en día. ¿Por qué? Queridos hermanos, el enemigo no le gusta que escudriñen su corazón. No le gusta. No. Si hay alguien por ahí que no ha buscado a Dios, dice, bueno, pues mi corazón está podrido. Definitivamente, está podrido. Como las manzanas que se echan a perder, con gusanos y todo. Pero esto lo dirá si es humilde. Si aunque sepa que su corazón está podrido, no es humilde, dirá, serás más tú. ¿Por qué? Porque ese es la condición del hombre desde que entró el pecado al mundo. Y lo hizo por medio de Adán y Eva en el Edén, donde perdieron la paz de Dios, y hoy en día, en todos los hombres y en todo lo que se mueve, mira a un enemigo. Ahora, Hechos 3:2 dice, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. 5. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, Jehová. Entonces, vamos a hacer un recuento nuevamente. Primero pidió y les estuvo atento. El hombre cojo pedía limosna y les pidió a Pedro y a Juan limosna y les estuvo atentos. Segundo, el hombre cojo fue mirado por Pedro con Juan a los ojos. En el versículo 4 y en el versículo 5, él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Querido hermano, querida hermana, ¿qué es lo que tú y yo tenemos en nuestros corazones? La vamos a poner bien simple. No vamos a poner ni un espíritu de cáncer, ni un espíritu de aquellos que adoran a la muerte. Vamos a poner a nuestras propias familias. Ahí está lo bueno. Bueno, ¿por qué? Porque allá tal vez sí se sujeten, pero acá en nuestras familias está lo bueno. Sí. Mi mujer, mis hijos, ¿están escuchando y obedeciendo la palabra de Dios? ¿Sí? No. ¿Qué están haciendo? No creen. Ok, no creen. Mateo 15, del versículo 1 al 20. Lo vamos a leer completo. Mateo 15, del 1 al 20. Dice, entonces se acordaron a Yeshua ciertos escribas. Entonces se acercaron a Yeshua
ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, escuchen lo que dijo, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No es ley de Dios, dice la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. ¿Qué pasó? Sí, en el versículo 2 cuestionan a Yeshua, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En el versículo 3, Yeshua les contesta, ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4, porque Dios Jehová mandó. ¿Qué pasó? ¿Mandó quién? Jehová. Mandó, dice. No era un anciano, un hombre que enseñaba, era Dios mismo quien había enseñado. Escucha, mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Jehová, Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. 6. Ya que no ha de honrar a su padre y a su madre, sino habéis invalidado el mandamiento de Jehová, Dios, por vuestra tradición. ¿Qué está diciendo? Dice que Dios mandó que tú y yo honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Pero a los ancianos, en otras palabras, lo vamos a decir así bien simple para que entiendas, a los pastores se les ocurrió, de aquel tiempo estoy hablando, de fariseos, saduceos, y si tú gustas lo puedes extender a nuestros días. Pero te recomiendo que medites en tu corazón. ¿Será bueno esto? ¿De qué te estás edificando? Escucha. Dice que en vez de que se lo dieran a su padre y a su madre para honrarlos, ellos preferían que lo llevaran al arca de las limosnas, al arca de las ofrendas, y que a sus padres les dijeran, esto es lo que tengo, y es una ofrenda para Dios, y no tengo más nada que darte. Por tanto, se quedaban sin honrar a su padre y a su madre. En el versículo 6 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Jehová Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Porque ellos dejaban de honrar a su padre y a su madre, pero estaban quedando bien delante de los hombres, llevando sus ofrendas. Así es. El versículo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, 8, este pueblo de labios, de palabra, me honra, mas su corazón, mente, labios y corazón, está lejos de mí. El 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se está refiriendo a la ley rabínica, la cual los que enseñaban ponían cargas que apartaban a todos aquellos que querían buscar a Dios, porque les era imposible de obedecerlas. Pero Yeshua dijo que tenían la cátedra de Moisés, que a ellos escucharan, pero no hicieran lo que ellos hacían, porque decían y no obedecían. El versículo 10.
Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Querido hermano, los alimentos, aunque hay alimentos impuros que no se comen y están ordenados por Dios, que no se deben de comer, Dios dio su Torá. Toda la Torá está basada en toda la escritura. Esa Torá que se hizo carne, que se llama Yeshua, que tú lo has conocido como Jesucristo, se manifestó en carne y ya lo hemos explicado. Esa Torá, querido hermano, no contamina al hombre, sino que lo limpia, porque es la ley de Dios, son los mandamientos de Dios. Lo dijo Juan, en primera de Juan, lo dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Sí? Todo aquel que dice que ama a Yeshua, ¿sí? Puede estar en una congregación desmayándose y revolcándose cada fin de semana y cada día de servicio. Pero mientras no haya obediencia, querido hermano, no está amando al Mesías, no lo está amando. Lo que se está haciendo se está engañando a sí mismo. Así es. Hoy en día, en la mayoría de lugares donde se estudia la Biblia, la Torah completa, desde el principio hasta el final, desde el Génesis al Apocalipsis, se dice, querido hermano, que aman a Yeshua, al Cristo, a Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo para que miremos qué es lo que estaban haciendo los fariseos. Porque Yeshua, el Cristo, dijo que eran unos hipócritas. ¿Será que todas las iglesias del mundo están así? ¿Y que tú y yo también estamos así? ¿Cómo está tu corazón? Versículo 12 de Mateo 15 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué? Porque ellos decían que eran hijos de Abraham y que eran salvos. Entonces, ellos podían tomar la ley de Dios, según ellos, a su parecer y añadirle mandamientos de hombres, de los cuales está el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén, pero para nuestros días hay miles de mandamientos más. ¿Sí? Ahora, ellos se ofendieron. Todo aquel que no está buscando verdaderamente a Dios, lo primero que va a pasar es que se va a ofender cuando escuche algo diferente a lo que ha escuchado. No va a ser capaz de escuchar, ¿no? Esto es lo que pasaba con los religiosos de aquel tiempo y lo que pasa con los religiosos de nuestros días. El versículo 13 dice, respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Se ofendieron los religiosos, ¿sí? Se fueron. Todo aquel que no es llamado a la restauración y que no entrará al milenio, al cual estamos a punto de entrar, querido hermano, seguirá en el cristianismo, bajo la doctrina y denominación en la que se encuentre. Pero aquel, escucha bien, pero aquel que haya sido llamado a ser restaurado en su corazón, porque recuerda, en Adán,
en el huerto del Edén, Adán y Eva, disfrutaban de la presencia de Dios. ¿Sí? Disfrutaban de la presencia de Dios. Estaban delante de Dios. Tenían la obediencia de los animales. Tenían todo bajo su dominio. Hechos 2 y Hechos 3, querido hermano, es la manifestación de Dios bajo el dominio de Adán, que es Yeshua, y nos hará y nos está haciendo ser restaurados como en tiempos de Adán. Así es, para que tú en tu mente luches con todo aquello que se llama hipocresía y pecado. No es solamente creer. Debes de tener una verdadera fe. Recuerda, una verdadera emuná, que es creer, pero obedecer también. Y si tú no conoces y nunca has leído los 613 mandamientos que se hicieron carne y que es Yeshua mismo, los cuales hoy todo mundo dicen que fue abolido para no obedecerlo y no lo aman, porque eso es lo que dice la Escritura. Queridos hermanos, ¿cómo es posible que tú digas amar a Dios? ¿Cómo es posible? Mas en cambio, si tú verdaderamente estás siendo restaurado por Dios, estás llenando tu corazón del amor de Dios. ¿Y qué pasará? Serás desechado por los religiosos. Así de fácil. El versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, en el versículo 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Queridos hermanos, aunque solamente hemos explicado en su mayoría qué es la doctrina que hemos estado, bajo la cual hemos estado durante todos estos 2000 años, de dónde salió y qué doctrinas hay. Históricamente hay mucho que comprobar para aquellos que no se dan tiempo de leer ni historia ni ninguna otra cosa. Pero, querido hermano, con tan solo hasta donde vamos del libro de Hechos, aquellos que están siendo llamados, escucha bien, a la restauración, porque todo Israel, los cuales se encuentran hoy en día, según la Torá y los profetas, se encuentran en el cristianismo católico romano, el cual se expandió con Martín Lutero, el cual fue un antisemita que sirvió de tropiezo a todos aquellos que eran de la casa de Judá, que hoy conocemos como judíos, de los cuales Martín Lutero sirvió como guía a Hitler para exterminar a más de 6 millones de judíos en campos de concentración durante el Holocausto. ¿Qué había en el corazón de Martín Lutero? Odio, envidia. ¿Y qué vino a la vida de Martín Lutero, querido hermano? Hay una profecía y está desde Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. El que te bendiga, dice, será bendecido. Pero el que te maldiga, será maldecido. ¿Qué fue lo que pasó
con Martín Lutero? Va a ir al cielo, dicen muchos. Hasta le hacen fiesta aquí. John MacArthur, allá en California, cada año le hace fiesta. Miles de personas se congregan, imagínense. Le hace fiesta a aquel que maldijo a los judíos. Hugo Chávez maldijo a los judíos, a Israel, desde las entrañas de su corazón. Y desde sus entrañas le vino cáncer y murió así, rapidito. Hermanos, Apocalipsis 18:4 dice que viene la venganza de Dios. ¿Para qué? ¿Para quién? Empezó con Siria, esparció a las 10 tribus del norte, conocidas como las tribus de Efraín. Pasó a Babilonia. Dice que deshuesó a las 10 tribus que ya estaban perdidas. Siguió con Roma, Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, la cual se conoce como Babilonia, ya lo hemos explicado. Después vinieron muchos a lo largo de la historia que fueron causa de persecución para los judíos, incluyendo a Hitler. Y, queridos hermanos, viene la venganza de Dios, porque no van a ser los judíos los que le van a pagar a aquellos que los persiguieron, ni serán los judíos los que se vengarán por la diáspora de la casa de Efraín, los cuales se asimilaron en el catolicismo romano y en todas las denominaciones del cristianismo, desde Martín Lutero. No, sino que en el corazón de Martín Lutero había odio. ¿Qué hay en tu corazón? En la del cojo, de Hechos 3, había una esperanza y les estaba atentos a aquellos que les pidió, que era Pedro y Juan, para ver qué es lo que les iban a dar. Pero estaba atento. ¿Y tú, querido hermano? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Malas palabras? ¿Incredulidad? ¿No esperas nada? ¿Confías en tus propias fuerzas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Vamos a seguir leyendo. Mira, el versículo 17. El versículo 17 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, en el estómago? 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Con tus amistades? ¿Qué pláticas tienes? ¿Puras groserías? ¿O edificas cuando platicas? Mira que la Biblia dice esto y esto otro. Mira que Yeshua vino a salvar a todo aquel que estaba esparcido por el mundo, de los cuales Yeshua vino a buscar. ¿Qué es lo que estás hablando de tu boca? ¿Groserías? Dice que lo que sale de tu boca, es lo que hay en tu corazón. En los fariseos había costumbre. Fueron y reclamaron. ¿A quién? A Yeshua. Le dijeron: ¿por qué invalidas la costumbre de los ancianos? Y él les respondió: ¿y ustedes por qué invalidan el mandamiento de Dios? Muchas veces no ponemos los ojos ni los oídos en aquello que nos edifica, y apartamos el oído para juzgar, y nos alejamos de Jehová, quien conoce lo que sale de tu corazón, y nos quedamos con costumbres y sin entendimiento.
¿Qué es lo que hay en tu corazón, querido hermano? ¿Te has escuchado que hablas? ¿Hablas groserías? Ay, es que así habla mi familia. ¿Qué hay en tu corazón? En el de tu familia ya muchas veces has dicho, es que así habla mi familia. Ya sabes qué hay en el corazón de tu familia. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Mira lo que dice el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón sale todo eso. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Pero yo voy a la iglesia hace 50 años. Sí, ¿qué hay en tu corazón? Yo no lo conozco, tú sí. Querido hermano, por eso es una auditoría de nuestro corazón. ¿Para qué? Para nosotros mismos mirar si verdaderamente somos llamados de Dios o solamente tenemos una costumbre. Sí, hoy en día le vamos a poner así una religión. ¿Sí? Hay personas que se dicen amar a Dios y se dicen amar a Dios pero con todo su corazón. Queridos hermanos, pero no respetan ni a su mujer ni a su marido. ¿Será que de veras aman a Dios? Y se le pregunta sobre su prójimo, ¿quién sabe cómo ha de estar? ¿Por qué? ¿Será que ama a Dios? Ahora, del corazón salen las fornicaciones, dice. ¿Qué? Llega a tu mente y tú tienes la opción, si está el Ruach HaKodesh, si está el Espíritu Santo, tienes la opción de escuchar aquello que te redarguye, que se conoce como el Ruach HaKodesh, o entristecerlo. Lo hemos explicado, ya lo explicamos en el estudio de Hechos 2 y el estudio número 2. Y querido hermano, explicamos cómo esa vocecita que Dios puso en ti y en mí nos redarguye, pero como la mayoría de los que estamos estudiando la Biblia y que nos decimos ser hijos de Dios, la despreciamos. ¿Por qué? Porque la desobedecemos. Fíjate que estudia esto. Haz oración por fulano. Tengo sueño. Y se acabó, hasta ahí llegó nomás. Mas aquel que verdaderamente es guiado por el Ruach HaKodesh y verdaderamente se está abrazando a la salvación y a la restauración que Dios le está ofreciendo, querido hermano, hace todo lo que escucha. Te voy a platicar un testimonio de lo que pasó. Hay un testigo, no voy a decir nombres, pero hay un testigo. Hace aproximadamente, tiene como entre 3 y 4 años, estábamos llegando a una iglesia, la última que estuvimos, y me pusieron como diácono en este lugar. Dije, pues no sé mucho, pero bueno, vamos. Si Dios quiere que le sirva, vamos a servir. Y me pusieron a revisar, escucha bien, a revisar, pues ahora sí que se puede decir que eran
como lo que estudias tú en una porción diaria, y si Dios te habla en esa porción, no recuerdo el nombre de lo que se estaba haciendo, pero bueno, la cosa que me pusieron a revisar ahí. Y Dios en esa porción que me tocó a mí, que estaba yo leyendo el libro de Mateo, Dios me dijo en su palabra, y dentro aquí en esta voz que escuchan todas las personas, y que a veces obedecemos algunos y otros desobedecen, Dios me dijo, ten cuidado con los religiosos porque se van a levantar en contra tuya. Y yo me puse a orar. Dije, Señor, pues está en tus manos, tú sabes por qué me pusiste. Bueno, llegamos al lugar y les dije que les iba yo a revisar su pasaje que Dios les había hablado, y alguien de los que estaban ahí se levantó y me gritó y me dijo, me trató como uno de sus hijos. Querido hermano, pero yo ya sabía qué es lo que iba a pasar. Iba yo tranquilo, ¿sí? Me había puesto en las manos de Dios. Pero tú haces lo mismo en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. ¿O te pones a contestarles ahí? Dice Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino renovaos el entendimiento. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con los pensamientos y con los sentimientos que teníamos antes, fulanito me pisó y ahora me las paga. Y sutanito también me pisó y ahora me las paga. ¿Cuándo vamos a acabar de cobrar? Queridos hermanos, ¿qué hay en tu corazón? ¿Odio? No ministres. No ministres. Si está siendo ministrado, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere renovar nuestras vidas para que tengamos todo aquello que nos hace falta. ¿Qué te hace falta a ti? Algunos, por ejemplo, al cojo, le faltaba ser sanado para poder caminar. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tienes tú en tu corazón? Oro, plata, orgullo. ¿Qué hay? ¿Tienes a Yeshua? Ok. Gloria a Dios. Ahora, Hechos 3, 4 y 5 nuevamente dice, los miró a los ojos y les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué es lo que estás esperando de Dios, querido hermano? Muchos esperan sanidades. Muchos esperan, y lo voy a decir, me da risa, pero lo voy a decir. Esperan el carro y la casa del año. $1,000,000. Querido hermano, eso es lo que hay en el corazón de las personas. Pero en tu corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Dudas? ¿Enojos? ¿Falta de perdón? ¿Qué es lo que hay? Fíjate que Hechos 2, 23 y 24 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, 42 dice esto, obedeciendo y creyendo, tenían emuná, creían y obedecían.
En la comunión unos con otros. ¿Qué hacía Adán y Eva en el huerto del Edén? Dice que estaban encargados, que tenían el dominio bajo todo lo que había en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios les había dado autoridad. Y aquí es donde empieza lo importante. El enemigo siempre ha disfrazado y ha imitado lo que Dios hace. Por ejemplo, en nuestros días está a punto de aparecer el antimesías. Muchos dicen que será en esta Pascua, según los rabinos ortodoxos, y muchos piensan que será en la Pascua que viene. Ahora, hace ya más o menos cerca de 2000 años, desde el año 320, bueno, vamos a ponerle desde que empezó, desde el año 311, cuando empezó a disminuir la persecución, y en el año 325, donde ya se llevó al concilio de Nicea por Constantino, querido hermano, de allí para acá, el enemigo ha estado tratando de imitar a Dios. ¿Cómo? Dios tiene palabra. Toda la Biblia es la Torá de Dios, del Dios viviente, del que hace que tú y yo nos levantemos cada día. ¿Sí? Ahora, Dios tiene apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo a nuestros días? ¿Qué es lo que es un profeta, por ejemplo? Alguien que anduvo desde que Yeshua se bautizó hasta que fue levantado a los Shemaín, a los cielos. Querido hermano, querida hermana, hoy en día muchos se han levantado diciendo que son apóstoles. No creo que tengan los 2000 años que lleva Yeshua ya que vino, pero bueno. Entonces, el enemigo ha estado tratando de imitar. Esta vez, milagros son imitados por el enemigo. ¿Cómo? Yeshua decía, daba la orden, decía su palabra y era hecho, ¿sí? Era hecho. Hoy en día se oran, vienes mañana para que vuelva a orar por ti porque no pude, mejor me voy. Muchos otros preparan a sus enfermos, aunque no todos, para que den testimonio que fueron sanados. Hace un tiempo, Dios me puso la necesidad de ir a orar por una persona. Y otra vez andaba yo buscando quién fuera conmigo. Señor, ¿quién va a ir conmigo? Bueno, no encontré a nadie y tuve que ir a cumplir con el compromiso. Dije, bueno, que haga Dios lo que vaya a hacer. Todos se escondieron, nadie quiso ir conmigo. El feo del grupo, nadie lo quiso acompañar. Queridos hermanos, llegamos, oramos por la persona, como a las 3 de la tarde empezamos a orar. La persona tenía cáncer. A los 2 meses me habló que ya se había hecho 3 estudios. Dios la sanó completamente. La persona sigue dando testimonio de que Dios la sanó. ¿Quién la sanó? Dios la sanó. ¿Sí? Muchas veces nos afanamos, ese es el ungido, ese es el que tiene el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios, si es que eres hijo de Dios. ¿Sí? Ahora,
aquellos que no le dan la gloria a Dios y en vez de darle la gloria a Dios dicen, llega un pastor y le dice, hermano, necesito que vaya a predicar a mi iglesia. Sí, pero son 10,000 para que yo vaya. Y en hotel de 5 estrellas, necesito aparte que me des de comer tal y tal cosa y tal otra. Y si así, sí voy, si no, no. Queridos hermanos, ¿qué hay en el corazón de los hombres? ¿Qué es lo que hay en el corazón de los hombres? Estamos en la restauración de las 10 tribus perdidas y muy pronto se cerrará la puerta a los gentiles, a las 10 tribus perdidas y a todas las naciones de las 70 que descendieron de Noé, y empezará la restauración de Judá. Si tú aún no has venido a la restauración, querido hermano, querida hermana, Dios quiere restaurar tu corazón. Quiere renovar tu vida, darte una vida verdadera. Vamos a seguir leyendo. Queridos hermanos, ¿qué es lo que hay en el corazón? Fíjate que es lo que Dios prometió en el nuevo pacto de Jeremías 31:31, que es el mismo pacto de Hebreos 8:10. Fíjate. Bueno, es el mismo pacto de Hebreos desde el 4 en adelante. Vamos a leer el versículo 10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué pasó en Hechos 2? Dios escribió sus leyes en el corazón de los 120. Y cuando Pedro se levantó a hablar a aquellos que se estaban burlando, dice que los que habían venido a festejar la fiesta de Shavuot o Pentecostés, de las 10 tribus que estaban asimiladas entre las naciones, se convirtieron como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque estos ya eran prosélitos. Eran y se consideraban ya en ese tiempo judíos de segunda clase, muchos de ellos. Y muchos otros apenas estaban en preparación para convertirse en prosélitos. Pero cuando vino el estruendo y ellos se arrepintieron y creyeron, no le pidieron, Yeshua, ven y mora en mi corazón. No, ellos fueron a la fuente, a la Torá, donde bebieron ríos de agua viva. Y esa palabra estaba en su mente y llegó a su corazón para hacerla. Y era lo que emanaba de sus labios, vida, para libertar a los presos, a los oprimidos de corazón y a aquellos que se encontraban como Simón el Mago, en cadenas y en prisión de amargura. Queridos hermanos, dice, vamos a acabar de leer el versículo 10 de Hechos 8, dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El cojo estuvo atento y lo que había en el corazón de Juan y Pedro, lo que ellos podían dar era vida, era libertad, era sanidad. ¿Qué es lo que das tú, querido hermano? ¿Qué es lo que estaré dando yo? ¿Qué es lo que estamos repartiendo por el mundo a nuestras familias? ¿Qué es lo que estás recibiendo tú en estos momentos? La vida, queridos hermanos, es Yeshua mismo, la Torá que se le dio a Moisés.
la cual se le dio para testimonio, para ser depositada en el arca del pacto, la cual hoy en día, según 2 Corintios, queridos hermanos, tú eres el templo, el arca del Dios viviente, y las tablas, la ley del testimonio que se pusieron en el Éxodo dentro del arca, es aquella vocecita que tú y yo escuchamos para obedecerla. ¿Será que tú estás obedeciendo esa vocecita? ¿Será que Dios está siendo honrado por ti? Querido hermano, Pedro y Juan miraron a los ojos al cojo y él les estuvo atento hasta que Pedro dijo, sin dudar, dijo, levántate, y le tomó de la mano, y en ese momento, dice, le tomó con autoridad de la mano derecha. Eso es lo que significa autoridad delegada por Dios. Le tomó de la mano derecha y el cojo se paró y anduvo y brincó y fue sanado y dio testimonio a todo el pueblo. Ahora, tú y yo, ¿qué es lo que estamos repartiendo? ¿Cuántos años llevas estudiando la Biblia? ¿Toda tu vida? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿Ya dejaste de hablar malas palabras? ¿De decir groserías? ¿De hablar de tu prójimo? ¿De hablar? ¿Y de obedecer ahora? Querido hermano, muchos están anunciando y preparando la venida del antimesías, con grandes teatros hoy en día, y señales mentirosas. Pero lo que Jehová hace cuando algo de Jehová se manifiesta hay sanidad inmediata y total. ¿Por qué hoy en día muchos no son sanados? Porque no tienen fe. Y aquellos que tienen fe, ya miraste a fulanito y después quieren que oren por ellos. Dios quiere que tú y yo estemos atentos a su voz para recibir todo aquello que nos falta, todo aquello que necesitamos, para dejar las ataduras de opresión que tal vez aún tengamos en nuestros corazones, por falta de perdón, por enojo, por odios. Dios quiere sanar tu corazón. Hoy en día, muchos que no han perdonado, queridos hermanos, padecen cáncer, padecen azúcar, padecen muchas enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque el odio, la falta de perdón, se apoderó de sus vidas y se manifestó en ese tipo de enfermedades terminales para terminar con sus vidas. Hace tiempo me pidieron que fuera yo a visitar a un pastor. Me dio su dirección y cuando la puse en mi teléfono me quedé asombrado. Me quedé muy asombrado y no fui el único que miró lo que miré. Lo compartí con otras personas. Al poner
la dirección, miré la casa y apunté por coincidencia hacia el cielo. Y sobre la casa, los rayos del sol dibujaban a un espíritu que estaba saliendo como de una trompeta. Al poco tiempo, queridos hermanos, aunque el pastor supo muchas otras cosas aparte de eso, hubo sueños y se le manifestaron, el pastor cumplió todo tal cual se manifestó. Si tú y yo, por alguna razón, tenemos envidia, celos y estamos en contienda con nosotros mismos, querido hermano, no estás escuchando a Dios y te estás oponiendo a Dios, así como los fariseos, que tenían una costumbre. Así hoy en día muchos buscan a Dios por costumbre y aún muchos enseñan por costumbre. Vamos a seguir adelante. El Mesías, querido hermano, se manifestará en santidad en todos aquellos que verdaderamente le estén buscando. En el nombre de Yeshua hay liberación de espíritus, hay sanidades, hay liberación de ataduras. Si tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos una petición hace mucho tiempo y no ha llegado, o si alguien ha estado orando por algún enfermo de alguna enfermedad hereditaria, por falta de perdón, esas personas necesitan perdonar y tú y yo necesitamos perdonar. ¿Por qué? Nuestra petición, querido hermano, puede ser estorbado por aquello que tengas en tu corazón. Lucas 7:11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Escucha, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. 14. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban, se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Querido hermano, ¿qué dijo? Levántate. Hoy en día se tiran de cabeza, echan maromas y espuma y los espíritus siguen estando allí. Y por si de casualidad salen por ignorancia aquellos que son liberados, queridos hermanos, no buscan ni obedecen a Dios. ¿Y qué pasa? Vienen 7 espíritus peores sobre ellos. Si antes era mentiroso, ahora puede que sea mentiroso, fornicario, ladrón. Bueno, 7 espíritus más fuertes que el primero. Porque hoy en día en todos lugares hay mucho de esto, porque posiblemente cuando abrieron sus corazones las personas, fueron limpiadas por Dios, pero al no obedecerle llegaron 7 espíritus peores a su vida. Ahora, en la palabra del Eterno hay una restauración para aquellos que verdaderamente se
quieran arrepentir y regresar a la Torah viviente. Fíjate qué es lo que dice Marcos 25, del 25 al 34. Te recomiendo que lo leas. Marcos 25, del 25 al 34. Léelo en tu casa. Habla estos textos de la mujer que tocó las vestiduras del Mesías, las cuales son los tzitzit, el manto de oración, y, querido hermano, la mujer se tomó de las vestimentas de Yeshua. Las vestimentas de Yeshua representan la sujeción a la Torah. Sí, ya que él mismo estaba allí, la Torah viviente, aquella mujer fue sanada. Todo aquel que regresa a la Torah es liberado de todas sus ataduras. Sí, aunque no de todas sus aflicciones, porque allí recién empezarán. Ahora, la fe que tuvo aquella mujer que tenía flujo de sangre, que se sujetó a las vestiduras de Yeshua, no fue estorbada. ¿Por qué? Porque ella no paró hasta tomarse de la vestimenta de Yeshua. ¿Sí? Ella estuvo atenta hasta lograr su objetivo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Muchas veces solamente escuchas una predicación, 5 o 10 minutos después se te olvidó de qué se trató. Te pones a hacer lo de siempre. ¿Por qué? ¿Qué hay en tu corazón, querido hermano? ¿Perseverancia? ¿Esperanza? Si hay esperanza, tú y yo perseveraremos. De otra manera, cualquier prédica, cualquier texto que tú escuches, 5 o 10 minutos después de que lo escuches, no te acordarás ni de qué se trató. ¿Por qué? Porque tu esperanza es así. Tu esperanza es en lo que tú pones tu objetivo. ¿Sí? Aquella mujer puso su objetivo en ser sanada, en ser restaurada. Esta mujer representa a la mujer que fue divorciada, la cual es el reino del norte, Efraín. Ahora, ella tenía en su corazón el objetivo de llegar al Mesías. Hoy en día, muchos tienen, y tal vez tú y yo seamos uno de ellos, tienen el objetivo de llegar a las fiestas, pero no a Yeshua. ¿Cuál es tu objetivo? El corazón de los hombres es conocido por Yeshua. Hechos 3:10 dice, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 12. Viendo esto, Pedro, Kefas, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué pones los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad
hubiésemos hecho andar a éste. Hoy en día, queridos hermanos, las multitudes siguen a aquellos que están preparando el camino para el antimesías, haciendo grandes señales y milagros, haciendo campañas de sanidades, pero no proclamando aquello que fue anunciado desde el Génesis, desde Éxodo, desde Levítico, Números y Deuteronomio, sino solamente que toman aquello que se conoce como Nuevo Testamento, el cual no existía en los tiempos de Yeshua, los apóstoles. No existía nada de esto. Todo esto que tenemos como Nuevo Testamento es Torá, aplicada y explicada por Lucas, Hechos de los Apóstoles, y las cartas de Pablo, Pedro, y aún Hebreos. Queridos hermanos, todo es Torá y su cumplimiento en el Apocalipsis. Hoy en día se hacen todas estas campañas para que digan: ahí viene el ungido, ahí viene aquel que hace milagros, ahí viene aquel que hace señales. Querido hermano, Dios se manifiesta por medio de su Ruach HaKodesh, y la gloria y la honra son suyas. Ya que, como dice Lucas 17:10, así también nosotros, cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha sido ordenado que hagamos, digamos: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Querido hermano, si tú fuiste llamado por Dios a la restauración de Israel, si eres una oveja de las 10 tribus perdidas de Israel, que fue asimilada entre todas las naciones y entró al catolicismo cristiano romano desde tiempos de Constantino, durante la persecución que hubo anteriormente y después, y aún durante el exilio en el año 1400, que estuvo a cargo de los reyes católicos, Isabel la Católica y su esposo, el cual llevó a millones de mexicanos que eran sefarditas, vivían en España, a llegar a México. Y, queridos hermanos, hoy en día perdieron su identidad, porque ya sea por las cruzadas o por todo lo que la historia relata que aconteció, el catolicismo romano hizo que entraran a sus filas. Hay mucho anotado en libros cómo fue que entraron, pero todos aquellos, queridos hermanos, que escuchan la voz de Dios y se apartan para Dios, son esas ovejas de Israel. Aunque hay libros históricos y libros donde hay anotados nombres y apellidos, como el libro de la sangre judía, que fue escrito, sacado del catolicismo, y hay muchos libros que en Estados Unidos están en museos que relatan cómo despedazaban a mujeres, a niños y a hombres para que entraran al catolicismo, y cómo aún en tiempos de Martín Lutero la matanza que hubo. Queridos hermanos, el amor de Dios se manifiesta por medio de creer y obedecer. Si tú
solamente dices creer y tienes una costumbre como aquellos religiosos de la época de Yeshua, queridos hermanos, no te engañes a ti solo. Sigue en tu costumbre. Pero si verdaderamente estás buscando a Yeshua, el Rey del universo, el dador de la vida, debes de creer y obedecer su Torá para que tú y yo vivamos y compartamos en armonía, como lo menciona Hechos 2:42, del 40 al 42. ¿Por qué? Porque de otra manera solamente perteneceremos a un club social, donde si me hablas hoy te saludo, y si no me hablas, de todos modos, muchos dicen no eres ni de mi familia. Pero Yeshua, en el amor de Yeshua, todo aquel que permanece en su amor, se une a su cuerpo. Y tú y yo debemos de estar preparados para la investidura que se nos viene en nuestros días. Antes de que sea el Naxal, el cumplimiento de Ezequiel 37, que seremos llevados a la tierra que se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios, querido hermano, en un abrir y cerrar de ojos, transformará este cuerpo de carne y seremos llevados. Aquella promesa es el cumplimiento de Joel 2 en su plenitud. Aunque hoy en día no estamos hablando de ese tema, el rapto antes de la tribulación que viene no existe. En la Biblia no se habla de él, sino que se habla del rapto después y antes de la ira de Dios. Después de la tribulación y antes de la ira de Dios. Pero aquel que no siembra en su corazón el amor de Dios, cuando mire todas las catástrofes, todos los males que vienen, ¿cómo podrá seguir bendiciendo a Dios? Si hoy en día, con que un río se salga de su cauce y se lleve unas 100 personas, muchos se preguntan ¿dónde está Dios? ¿Te imaginas? Cuando se cumpla aquello que dice el Salmo 91, ¿qué dirán? Se cumplirá la profecía que dice que maldecirán a Dios. ¿Por qué? Porque solamente creyeron como los demonios, pero no obedecieron. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, querido hermano? Si ya estás obedeciendo, gloria a Dios. Quítate todo temor y cumple la tarea que el eterno Dios de Israel te haya encomendado. Por lo demás, vamos a orar para que si alguien tiene alguna enfermedad hereditaria, tiene amargura en su corazón, odio, resentimiento, algo que le esté estorbando para crecer, pueda ser sanado, pueda ser restaurado por el Ruach HaKodesh. Vamos a orar. Eterno Rey, te damos gracias, bendito Dios, porque, Señor, hemos aprendido, Señor, que la sujeción, Señor, a ti, Señor, mueve montañas, Señor. Creemos, bendito Dios, y hemos estado atentos, bendito Rey. Esperamos, Señor, que tú, Señor, restaures nuestra mente y transformes nuestro corazón, Señor. Que aquello, Señor, que salga de nuestros labios, Señor, no sean maldiciones, Señor,
ni dudas, Señor, ni burlas, bendito Dios, sino una verdadera fe, Señor, una verdadera emuná, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, y perseverar hasta lograr, Señor, aquello, Señor, que queremos, Señor, alcanzar, que es la salvación, bendito Rey. Mas en esta hora, Señor, mira, bendito Dios, tú llegaste, Señor, anunciando, Señor, libertad a los oprimidos, Señor. Aquellos, Señor, que estaban bajo el yugo del enemigo, Señor. Aquellos que tenían enfermedades, que no miraban, bendito Dios, en tu palabra, Señor. Te manifestaste, Señor, y miraron gran luz, Señor, y grandes señales y milagros, Señor, fueron hechas, Señor, por ti, Señor. Mas venido tu Ruach HaKodesh, Señor, aquellos que te servían, Señor. Continuaron, Señor, siendo vasos de honra, Señor, para que tú te manifestaras, bendito Rey. En esta hora, Señor, no por nuestro poder, Señor, sino creyendo, Señor, que tú vives, Señor, y permaneces para siempre, bendito Rey. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que estén cegados, Señor, espiritualmente, Señor. Que no miren, Señor, cuando leen, Señor. Que tú les abras los ojos, Señor, y puedan mirar, Señor, la gloria, Señor. El llamado, Señor, que tú estás haciendo, Señor. Abre el entendimiento, Señor, su mente, Señor, para que entiendan, Señor, y vean, Señor. Aquellos, Señor, que están bajo enfermedades, bendito de Dios. Tú conoces, Señor, cada corazón, Señor. Sabemos que tú, Señor, puedes limpiar el cáncer, bendito Rey. Si hay, Señor, odio, Señor, en esos corazones, si hay rencor, Señor, si hay falta de perdón, Señor, obra, bendito Dios, para que su corazón sea limpiado, Señor, para que ese cáncer, Señor, pueda ser desechado, Señor. Reprendemos, Señor, ese espíritu de cáncer en el nombre poderoso de Yeshua, en cualquiera, Señor, de mis hermanos, Señor, que esté escuchando este video, en estos momentos o que lo vaya a escuchar en un futuro, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les sanes, bendito Rey, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, Señor. Obra, Señor, en aquellos, Señor, que el enemigo, Señor, los ha tomado, Señor, en posesión, y que hoy, Señor, tienen dudas en sus mentes, Señor. Que dudan del llamado, Señor, que tú les hiciste, Señor. Y que han venido, Señor, espíritus más fuertes que aquel que tenían en un principio, Señor. Reprende todo espíritu de mentira, Señor, de adulterio, Señor, de fornicación, Señor. Todo espíritu, Señor, que le haga, Señor, estar ocioso sin meditar en tu palabra, Señor. Obra poderosamente, bendito Rey. Sé tú, Señor, quien transforme, quien dé vida, Señor, quien renueve su mentalidad, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Padre, en aquellos, Señor, que tengan cualquier enfermedad hereditaria, Señor, como la diabetes, Señor. Cualquier otra, Señor. Mira, bendito Dios, te pedimos, Señor, que tú, Señor, les perdones, bendito Dios. Que abra su corazón, Señor, y que ellos puedan expresar, Señor, aquello, Señor, que sienten en sus corazones, bendito Dios. Y que si ni aún saben, Señor, la causa, Señor, por qué les vino, Señor, esa enfermedad. Que puedan pedirte perdón, Señor, por sus familiares, por sus antepasados, Señor. Por la desobediencia, Señor, o la rebelión que hicieron sus antepasados ante ti, Señor, y que tú los puedas limpiar, Señor, de cualquier enfermedad, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, y principalmente, Señor, en aquellos, Señor, que crecieron, Señor, sin un padre, Señor, sin una madre, Señor.
No permitas, bendito Rey, que el enemigo, Señor, se siga enseñoreando, Señor, de sus vidas, bendito Dios. Obra poderosamente, Señor, perdonando, Señor, la iniquidad, Señor, que cometieron sus padres, Señor, y desechando, Señor, en su vida, Señor, ese espíritu, Señor, que tal vez vino a sus vidas por sentirse solos, Señor, por sentirse que no tenían a alguien que los amara, Señor, alguien que los cuidara, Señor. Obra poderosamente, Señor, y abrázalos, Señor. Ten compasión, bendito Rey, de ellos. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, Señor. Aquellos, Señor, que tienen esquizofrenia, Señor, reprendemos, Señor, todo espíritu, Señor, contrario, bendito Dios, que no, Señor, traiga paz a los corazones en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, bendito Rey. Padre Santo, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, gracias te damos, bendito Rey. Obra poderosamente, bendito Rey, en aquellos, Señor, que estén teniendo, Señor, manifestaciones, Señor, en sus hogares. Sé tú, Señor, obrando poderosamente y trayendo paz, Señor, por medio de tu Ruach HaKodesh, Señor, cuando ellos obedezcan, Señor, tu palabra, y que aquellos, Señor, espíritus puedan ser reprendidos en esta hora, Señor, por ti, Señor, y que salgan, Señor, de aquellos lugares, Señor, porque tú, Señor, diste esa autoridad a aquellos que se sujetan, Señor, a aquellos que te buscan, Señor, a aquellos que obedecen tu palabra, bendito Rey. Obra poderosamente, bendito Dios, y, Señor, quebranta, Señor, toda mente, todo pensamiento, toda rodilla, Señor, que se doble, Señor, en esta hora, Señor, de todo hombre, de toda mujer y de todo espíritu para obedecerte, bendito Rey, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Recuerden, todo es para la gloria y honra del eterno Dios de Israel. Ningún hombre sobre la tierra es merecedor más que de llevar a cabo aquello que le fue encomendado. Sabemos que hay casos y hay por ahí alguna persona que está siendo atormentado por manifestaciones y Dios lo va a restaurar. Solamente que después de restaurado, querido hermano, a ti que nos escuchas, sé obediente y permanece para que no venga algo peor para ti. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, querido hermano. Querida hermana, que Dios te bendiga. Amén. Shalom. Que Dios me los bendiga. Y primeramente Dios, nos estaremos mirando, si Dios nos presta vida, el día de mañana a las 7 de la noche. Shalom. Que la paz de Dios abunde en sus corazones, en sus hogares, con sus matrimonios y en sus hijos, y aún a donde quiera que ustedes vayan. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, abunde en sus corazones. Shalom.